Hablar con una gran macroeconomía, siempre la presento igual. La condiciono Sigue para la siendo ella, respuesta. Mariana Alpoyeto, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno. ¿Moriremos todos? Nah. Mi primera pregunta es, ¿todos moriremos? Algún día sí. Algún día. Pronto no, económicamente. Todos juntos no. Todos juntos y a la vez. Otra vez estás, de nuevo, frente a la discusión sobre la transición. Las PASO al final fueron un batacazo, distinto de lo que se esperaba. Y entraste en zona de descuento, o sea, falta mucho para llegar a la elección definitiva. Y las propuestas de Milei, de arranque, tienen poco contenido. O sea, lo que tiene una propuesta de campaña evidentemente muy exitosa, ¿no? Un ajuste que va a pagar la casta y una dolarización maravillosa que va a permitirte cobrar rápidamente los salarios de Ecuador. Pero atrás, no hay contenido. O sea, ahora, hasta el 22 de octubre no hay demasiados incentivos a cambiar. Dicen que le dijo a Milei en algún momento, bueno, tenés 20 puntos, ¿por qué no empezás a ordenar lo que vas a decir? Y dicen que la respuesta fue, ¿para qué si así me va fenómeno? Bueno, tenés 30 puntos, no solamente, no tu espacio, vos, frente, y tenés un discurso en contra de la casta, ¿no? Los otros dos candidatos son la casta, que a su vez es difícil ver cómo rearman sus campañas, uno porque tiene un problema con la economía y otro porque tiene un problema para terminar de ordenar la tropa detrás de su discurso. Que ver cómo se arma, pero si querés hay riesgos o probabilidades de que llegue en primera vuelta o de colarse en un balotaje. O sea, cambió radicalmente, si querés, el escenario. Quiero preguntarte, ¿vos crees que el factor de inestabilidad mayor es el triunfo, hay que ver si después lo replica en octubre, de Milei? Pues yo te podría decir, a ver, si quiero jugar con las posibilidades, ¿te parece más consistente la propuesta económica de Patricia Bullrich? B, ¿te parece que el desorden macroeconómico del gobierno no es tan responsable o más que una propuesta de Milei? ¿Cómo repartís la carga acá vos? No, a ver, claramente el gobierno apuntó a llegar, ya lo conversamos varias veces, sí, en forma muy irresponsable. Usó muchos más dólares de los que tenía, de hecho, de alguna forma caminó al Fondo Monetario, que el fondo se enojó y lo obligó a pagar parte del ajuste, lo cual te asegura una tasa de inflación más alta en agosto y en septiembre, que te complica la dinámica electoral. Desaprovechó, si querés, más a la oportunidad de avanzar en un programa de estabilización, pero de nuevo, el gobierno desaprovechó la posibilidad en el arranque. O sea, claramente el mayor culpable es el que está gobernando. Ahora, vos tenés un esquema de política económica que está basado en un cepo que es terriblemente ineficiente y terriblemente costoso en términos redistributivos, pero que es eficaz para estabilizar la demanda de pesos. Entonces, está todo atado con un cepo y tenés del otro lado, una propuesta, si querés, de política económica que te habla de dolarización y prender fuego al Banco Central. Y cuando hurgás un poco más dentro de las propuestas de política económica, de un lado, yo siempre digo, te sobran muchos pesos en la economía y son pesos que crean pesos, te faltan dólares en el Banco Central y te faltan muchos dólares y no tenés quien te preste. Y la propuesta de política económica de dolarización va en dos partes, dependiendo a quién le preguntes. De un lado te dicen, es fácil, conseguís 30.000 millones de dólares, se los pedimos a fondos de alto riesgo, le pido a un usurero que me preste plata para canjear los pesos, o sea, convengamos que en términos financieros no es lo más eficiente. O del otro lado lo que te dicen es, bueno, es fácil, bajamos la tasa de interés de las LELIQs, dejamos de crear pesos rápidamente como estamos, con eso baja la inflación, abrimos el cepo y volamos todo por los aires. O sea, el problema de hoja de balance del Banco Central lo tenés. El cepo hoy está funcionando y hay que desactivarlo. El problema es cómo desactivás el cepo. Hay un
una frase de un economista de McKinnon que dice: desactivar los controles de capitales es como caminar sobre campo minado. Bueno, entonces la propuesta es: corramos sobre el campo minado. Y vos estás tratando de transitar de acá a diciembre. Si querés, la sensación que da es que no, te quedaste sin ancla, o sea, perdiste el ancla. ¿Cuál era? Y el ancla era la expectativa de cambio y de un programa que comprima la brecha. Si la brecha comprimía, de alguna forma, el activo que te permitía... Massa te diría, ¿querías devaluación? Ahí tenés, 22. ¿Cuánto iba a ser la devaluación? A ver, de nuevo, devaluación sin programa... No querían que cierre la brecha, bueno, devaluamos. Después se escapó el informal también, el blue. A ver, la devaluación te duró 48 horas en términos de brecha. De hecho, contra algunos tipos de cambio, la brecha es más grande que la que tenías en la previa a la elección o en la previa a la devaluación. Y la brecha te va a durar 1 mes y medio en términos de inflación. La devaluación te va a durar un mes y medio en términos de inflación. O sea, la devaluación es una devaluación muy poco exitosa. Yo siempre dije, vos no podés devaluar sin un programa, vos vas a tener que devaluar en el marco de un programa de estabilización. Devaluar sin programa, lo único que te asegura es que la tasa de inflación del próximo mes es más alta. Y ahí la tenés, la tasa de inflación de agosto, con medición de 3 semanas, a nosotros en el estudio nos está dando 11,5%, y la tasa de inflación de septiembre, de arrastre, vas a estar en la zona de 13-14%. O sea, Espera, déjame ir marcando con fosforescente. Agosto, ahora te va a preguntar Cecilia, que ya está lista para hablar de inflación, cuando me digan, pero reitera tú los números de ustedes. Entonces, para agosto y septiembre, después de la devaluación, ¿de cuánto sería la inflación? A ver, digo, antes de la devaluación, sí, ya Massa había aumentado los impuestos a las importaciones, se había encarecido los costos a las empresas, ya había acelerado el ritmo de devaluación diario en la zona del 15%, y antes de la devaluación, antes del resultado electoral y la devaluación, del salto discreto, nosotros ya teníamos una inflación para agosto en la zona del 8,5%. Ya tenías medio mes adentro. La inflación es un promedio del mes. Y ahora, después de la devaluación, cuando empezamos a medir, con muchos faltantes en el medio, bueno, estás viendo una aceleración muy fuerte en las remarcaciones de precios. Digo, la ve la gente cuando va a consumir. Digo, llegás a la línea de caja y te dice, estamos remarcando. Sí, ya es un gerundio. Estamos remarcando, no es remarcamos. Ya están todo el tiempo. Y estás cambiando los precios cada vez más seguido. Estás entrando en un proceso de aceleración inflacionaria. Entonces, ¿cuánto es agosto? Agosto estamos en 11,5, todavía nos falta una semana de medición y terminar de cerrar el índice. Y septiembre vas a arrancar con un piso arriba. Porque de nuevo te des arrastre. O sea, en promedio, septiembre va a estar arriba que agosto. ¿Cuánto? Y en la zona de 13, 14, todavía no empezamos a medir. Bien. O sea... Cecilia Bufflet. Hola Marina, ¿cómo estás? Ceci? Muy bien. Primero te pregunto, esa aceleración de la inflación, ¿con qué momento la comparás y si están pensando en una inflación que mire más al 150-200% que al 100-150% que estábamos antes de las elecciones y antes de esta devaluación del oficial? A ver, digo, desde el final de la convertibilidad para acá, creo que no tuviste nunca un mes con una inflación arriba de 2 dígitos. Creo que el dato más alto fue el de mayo del 2002, después de lo que había sido el salto cambiario a la salida de la convertibilidad, que fue un mes de 10, pero ya con el anclaje del tipo de cambio que te permitió la estabilización de la demanda de pesos, en ese contexto, ya hacia fin de año la inflación estaba abajo del 1% mensual, o sea, fue un pico. Después tuviste picos en la zona del 6 y pico, 7 y pico, digamos, cada vez que corregiste el dólar y las tarifas, cuando Kicillof devalúa en enero de 2014, cuando Macri sale del cepo y sube las tarifas en abril del 2016. Y después tuviste los saltos ya en 2018, donde tuviste, digamos, la escalada del tipo de cambio, los saltos en la inflación. Yo no vi ningún mes con un número consistente arriba de 2 dígitos. O sea, vos tenés claramente una aceleración del ritmo de aumento de los precios. Vos saltaste el 50% anual en 2018-19, en la pandemia bajó un poquito, 2021 volviste al 50%, el año pasado terminó en 95% y este año tenía 51 acumulado en un semestre, hasta junio. Ahora, cuando vos le empezás a montar el dato de julio, le empezás a montar el dato de agosto, septiembre, digo, la inflación claramente va a estar arriba del 100%.
Y, de nuevo, dependerá del programa que venga, digamos, de cómo corregir los precios relativos. Pero, digo, este año va a estar, te diría que 150% de piso. ¿Qué podría hacer este gobierno que todavía está al frente? ¿Qué podría hacer dentro de su repertorio, de su marco mental? ¿Qué podría hacer, te parece, distinto para hacer una reducción de daños? Es que, de nuevo, digo, vos tenés un esquema de represión financiera que te sostiene la demanda de pesos y tenés incertidumbre sobre cuál es el programa económico que viene. Estás complicado. No tenés margen para armar un programa económico parados a hoy. Digo, reducción de daños es, bueno, finalmente negociaste con el fondo. Te diría que el ancla que tuviste ahora y que fue interesante fue Milei le pidió al Fondo Monetario que no trabe los desembolsos y le dijo que no fuerce más el ajuste fiscal, que ellos van a hacer el ajuste fiscal, con lo cual ahí dio, si querés, cierta señal de ancla de corto plazo, pero de nuevo la incertidumbre respecto al manejo del programa monetario o el cepo, digamos, de cara a lo que viene, bueno, te genera muchas preguntas respecto a cómo transitas o cómo te cubrís en esa transición. Por eso, de nuevo, la presión sobre la brecha cambiaria tenía un techo frente a la expectativa de compresión de la brecha cambiaria. Hoy tenés, insisto, digamos, el mismo candidato, dos versiones de cómo manejarían el esquema. Una versión es tomo dólares prestados para canjear la base monetaria y la otra versión es, y las LELIQs, la otra versión es le bajo la tasa de interés en las LELIQs y abro el cepo y no sé, agarrate. En el medio, de nuevo, nadie tiene incentivos a decir qué es lo que vas a hacer y mientras tanto, digamos, te faltan todavía muchos meses a la elección y si hay balotaje todavía te falta para llegar a noviembre. Y recién el cambio de gobierno es el 10 de diciembre. Yo lo que digo es, cualquier programa económico tiene que tener 3 vértices, agarrar un triángulo. Un vértice es la moneda, la estabilización, o sea, la construcción de una moneda. El segundo vértice son las reformas estructurales, lo que tiene que ver con ayornar el funcionamiento de la economía al mundo que viene. Y el tercero es la gobernabilidad. Bueno, acá tenés candidatos que van, digamos, cada uno trabaja sobre un vértice, pero se olvida de los otros. Digo, Milei puntualmente te dice, supongamos la dolarización y vamos a las reformas. De nuevo, ¿cómo transitamos de un lugar al otro? Digo, para una economía que tiene una violenta distorsión de precios relativos, que tiene una inercia inflacionaria que después del salto cambiario corre arriba de 2 dígitos mensual y donde tenés una brecha cambiaria de más del 100%, o sea, suponer que las cosas se acomodan solas es un poco heroico y sobre todo es heroico suponer que mantenés la gobernabilidad. Bueno, de nuevo, falta mucho, no tiene incentivos hoy a cambiar su discurso que, insisto, es terriblemente eficaz. Digo, sacó 30 puntos de la nada, o sea, sacó 30 puntos, digamos, si querés, captados por el enojo. Cada uno puede hacer su interpretación de por qué, pero los sacó, los tiene. Mi sensación es que desde el domingo 13 hasta hoy, lo que está intentando buscar son... ¿Quién? Y Milei, o sea, va a tener que empezar a buscar equipo, contenidos del programa y sobre todo gobernabilidad, o sea, buscar... Ahí viene Pablo de León. Muy breve parrafito. ¿Qué te parece estos nombres? Roque Fernández, que está con Milei, creo que está Carlos Rodríguez, hay algunos más. ¿Qué te parece esa propuesta? Y ya entonces en el changuito meto esto. Si fuera efectivamente Melconian el de Patricia, ¿qué pensás? Hacer nombres propios, a ver... digo, en términos individuales son todas personas, digamos, reconocidas, que tienen trayectorias, que tienen pensamientos, que tienen, digamos, mecanismos. Digo, Melconian está trabajando en un programa. Del lado de Milei no hay nadie trabajando en un programa. Digo, Roque Fernández hizo una entrevista en Clarín hace unos meses atrás. Digo, no es mágica de cómo salís. Bien. Carlos Rodríguez tuvo, si querés, una sucesión de tweets, donde hay un tweet de hace unos par de meses atrás, donde Carlos Rodríguez dice, los pesos que emitió de Massa Alfonsín, una parte los licuó la hiperinflación del 89, otra parte los licuó la hiperinflación del 90, y lo que porque la gente ya está dolarizada, tiene sus ahorros dolarizados. El problema es la despecificación. Bueno, el punto es
Digo, teórico está bien. Ahora, no es lo mismo en términos de programa económico. Ese señor, esta corbata es de Pablo de León. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, va? Marina, ¿cómo estás? Patricia Bullrich prepara para el final de la semana una reunión con economistas. Quizás lo que puede ofrecer en este momento de la Perdóname. discusión... ¿Qué? ¿Qué tenés que ver? Estamos viendo. Estamos remarcando, estamos viendo. Adelante, Pablo. Decía, ¿te parece que la opción que tiene Patricia en ese momento de la discusión frente a Milei fundamentalmente es ofrecer un equipo robusto de economistas, estos nombres, el tuyo también, el de Melconian, para contraponer al discurso de Milei y decir, bueno, nosotros ofrecemos un paquete sólido y no una promesa que al final, en lo concreto, termina siendo, bueno, en el segundo mandato o más adelante o en 30 años? A ver, de nuevo, vos necesitas un programa y el programa requiere técnica. Y creo que ahí hay una discusión más de fondo respecto a cuáles son los problemas, más allá, digamos, de cómo se terminen manejando, digamos, las personas. ¿Cuánto tiene eso de implicancia en una elección definida como la elección actual? La verdad es que no lo sé. Pero sí, claramente, digamos, va a intentar mostrar contundencia en lo que tiene que ver con la resolución de los problemas, que, insisto, tiene 3 ejes. Tiene un eje que es la estabilización per se. La estabilización sin las reformas no funcionan. Ahora, suponer que vos podés avanzar en la estabilización y las reformas y mantener la gobernabilidad, digo, de nuevo, necesitas las 3 cosas. O sea, la verdad es que deberíamos estar todos enfocados en laburar en eso. El problema es que estamos todos enfocados en cómo se da la contienda política, digamos, para llegar. ¿Qué discurso Y en pega el más? medio, digo, todo valió. O sea, insisto, el principal responsable, digamos, del deterioro económico actual es el gobierno. O sea, el gobierno de alguna forma fue fugando hacia adelante, llegó con una macroeconomía que, si querés, de mala forma estaba ajustada, o sea, como contracara de la toma de ganancias y la crisis, estaba ajustada, tenía los precios relativos alineados, tenía el resultado, o sea, tenía equilibrio fiscal, cuasi equilibrio fiscal, y tenía superávit externo. O sea, llegaste con una macroeconomía ajustada en una economía en recesión. Llegaste con un problema de deuda, de dólares, llegaste con una dinámica de la deuda en pesos que estaba, si querés, reestructurada para febrero, o sea, tenías que tomar decisiones, y de alguna forma el gobierno llega con la Ley de Solidaridad Social y Reconversión Productiva, intenta, digamos, arrancar en un esquema de estabilización, y después se empieza a perder el tiempo con la forma en la cual reestructura la deuda. Reestructura la deuda, digamos, pateando el acuerdo con el Fondo Monetario, y el acuerdo con el Fondo Monetario lo pateaste para el 2022. Y en el medio te tocó la pandemia, inyectaste pesos, digo, reventaste el balance del Banco Central, congelaste las tarifas, congelaste el tipo de cambio, volviste al mismo distorsión de precios relativos que tenías, pero con una inflación que corre ya de fondo, y las soluciones no son fáciles, y el ajuste permanente está generando un hastío en la sociedad que de nuevo busca soluciones mágicas. Está claro. Marina, muchísimas gracias No, por gracias haber a vos. venido. Vamos a hacer una tanda, por favor.